Actividad de aprendizaje 2.3. Mi nombre es Dante Guerra Quintero y les voy a presentar un artículo sobre las fobias, que son tipos y tratamientos. Aquí tenemos el índice. Introducción. En este trabajo se hablará de las fobias y todo lo relacionado a ello. Empezaré a hablar por lo que es una fobia, en qué consiste, cómo se puede catalogar y también de dónde proviene la palabra fobia, la cual viene de la mitología griega y significa phobos. Los ejemplos que mostraré son los tipos de fobias más comunes y algo extraños. Tipos de tratamientos que hay, los cuales en esta ocasión mostraré 5 tipos de tratamiento. Fobias. Palabra derivada de phobos, pánico, hijo de Ares, y Afrodita de la mitología griega, la personificación del miedo. Una fobia es un trastorno de salud emocional o psicológico. También se suele catalogar como fobia un sentimiento de odio o rechazo hacia algo. En la psicología desde sus inicios, Freud maneja las fobias desde dos fases del proceso neurótico. La primera es la represión del líbido y su transformación en angustia, fase que queda ligada a un peligro exterior. Durante la segunda se van construyendo todos los medios de defensa destinados a impedir un contacto con este peligro que queda como un hecho exterior. Las fobias específicas son un tipo de trastorno de ansiedad, en el cual una persona puede sentirse extremadamente ansiosa o tener un ataque de pánico cuando es expuesta al objeto del miedo. Las fobias específicas son uno de los trastornos psiquiátricos más comunes. Las fobias comienzan a desarrollarse en promedio a los 13 años y las mujeres son más propensas a esto. En la mayoría de los casos, la persona que sufre algún tipo de fobia presenta cuadros de ansiedad y estrés, ya que a pesar de ser consciente de que el temor que experimenta ante determinadas cosas o circunstancias es desmedido, no consigue dejar de sentirlo. Las clases de fobias. La fobia, como consecuencia de un miedo más o menos, consiste acompañado de un componente ansioso. Puede expresarse de muchos modos. Existen tantas fobias como personas, ya que cada individuo puede desarrollar una fobia a cualquier cosa, aunque se describen con frecuencia algunos tipos más habituales como sangre, inyecciones y otros procedimientos médicos, ciertos animales, espacios cerrados, lugares públicos, volar, lugares altos, tormentas. Existen varios tipos de fobias, como por ejemplo los que presentaré a continuación, que son algunos de los más comunes. Tripofobia es el miedo o repulsión causado por figuras geométricas muy juntas, especialmente hoyos pequeños. Acrofobia. Se le llama acrofobia al miedo a las alturas. Glosofobia o ansiedad para hablar en público. Tafofobia. Miedo a ser enterrado vivo. Nictofobia. Miedo irracional a la noche o a la oscuridad. Aracnofobia. Miedo a las arañas. Claustrofobia. Miedo a los espacios pequeños. Coulrofobia. Miedo irracional a los payasos. Espectrofobia. Se define como un persistente, anormal e injustificado miedo a los espectros o fantasmas. Fobofobia. Consiste en sentir abrumador temor por la posibilidad de vivir situaciones que causen algún tipo de miedo o angustia. Necrofobia. Otonafobia es la fobia a miedo o muerte o a las cosas muertas. Aquí tenemos más fobia, como la melisofobia es el miedo irracional a las avispas y a las abejas y sus picadoras, o la hemofobia, que es el miedo a la sangre y también sus heridas en sí. Y tenemos otras. Ornitofobia, que es un tipo de fobia específica que consiste en un miedo normal e irracional hacia las aves. La misofobia, que también llamada germofobia, bacilofobia o bacterofobia, es el miedo patológico a la suciedad, la contaminación y los gérmenes. Unas más, como la transfobia, que la transfobia hace referencia a la discriminación hacia la transexualidad y las personas transexuales o transgénero, basada en su identidad de género interna. Sus tratamientos. Las terapias psicológicas que pueden ser beneficiosas para las personas que padecen fobia son la técnica de inmersión o las terapias graduadas de exposición, entre las que se encuentra la desensibilización sistemática, DSS. La exposición graduada y la TCC trabajan con la meta de desensibilizar a la persona y de cambiar los patrones de pensamiento que están contribuyendo a su miedo. Las técnicas basadas en la TCC son las más eficaces, siempre y cuando la persona con este problema esté dispuesta a someterse a un tratamiento que puede durar algunos meses. En ocasiones puede llegar
durar semanas solamente. La exposición graduada y la TCC trabajan con la meta de sensibilizar a la persona y de cambiar los patrones de pensamiento que están contribuyendo a su miedo. Las técnicas basadas en la TCC son las más eficaces siempre y cuando la persona con este problema esté dispuesta a someterse a un tratamiento que puede durar algunos meses. En las fobias, el sistema de alarma del miedo es demasiado rígido, siempre es excesivamente sensible. En la terapia se enseñará al paciente a modular todo esto mediante técnicas psicológicas específicas. Las fobias específicas suelen tratarse mediante psicoterapia, que a la vez que le enseña al paciente las causas de su fobia, le aporta técnicas para ir dominando la ansiedad ante el estímulo desencadenante. Los tipos de tratamiento son: técnica de exposición. Poco a poco los profesionales confrontan al paciente con la situación tan temida. De sensibilización sistemática, en el cual en lugar de estímulo se recurre a la imaginación del paciente que va proyectando en su mente el estímulo temido. Terapia cognitiva, en el cual se le da al paciente mucha información sobre aquella situación a la que le teme, para que de esta manera vaya cobrando confianza. Métodos de choque. Terapias conductuales donde se produce una exposición forzada al estímulo hasta que el paciente controle su ansiedad. Programación neurolingüística. Se ha puesto de moda como tratamiento ante determinantes fobias, pero los resultados de esta misma aún no han sido científicamente comprobados. Conclusiones. En este trabajo expliqué de manera breve lo que significan las fobias y en qué consisten. También hablé de los tipos de fobias que pueden haber. Después de explicar algunos ejemplos, hablé de tratamientos que hay para tratar las fobias y así poder solucionar los casos de personas con algún tipo de fobia. El objetivo principal fue el poder dar ejemplos de las fobias, sus tratamientos y cuáles son los más comunes. Las bibliografías. Muchas gracias por su atención.